Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, el capitán Mario García. ¿Cómo está, capitán? Muy bien, Sensei. Muy contentos de estar aquí domingo en la mañana. Empezamos muy bien el domingo. Cerramos con broche de oro la semana. Capítulo número 23. Seguimos avanzando. Vamos por casi el cuarto de siglo Sí, de capítulos. vamos al 25% del proyecto My Rocks. Parte uno, güey. No Parte sabemos. uno, No sabemos. parte uno. Así que a todos los que nos escuchan, pues háganos sugerencias de qué se sucederá en nuestro capítulo 2 de Factor Mindset. A lo mejor empezaremos a entrevistar empresarios, como todo mundo lo hace. Puede. Súper importante que nos recomienden con sus contactos. Sabemos que es un podcast, miren, le hemos apostado a un formato que es atípico, ¿no? Hay que pensar en que consumir 1 hora y 15 de contenido no es para todos. Ujú, Busquen a sus contactos que realmente necesiten escuchar este tipo de contenidos porque yo creo que hay un contenido muy ujú. enriquecedor. Sí. Entonces, háganos el paro y recomiéndenos con sus contactos. Porque, y también aceptamos patrocinadores, pero que vayan acorde a nuestra filosofía. No aceptamos el imperialismo ni un capitalismo que no sea consciente. Voraz, Sí, rampante. sí, no. De hecho, hoy vamos a hablar de una de las compañías que más me gusta en el mundo y con la que mucho del proyecto que actualmente emprendo me fue una inspiración. Leí su libro durante la pandemia y la verdad es que me transformó la forma de percibir el negocio. Pero ahorita vamos más adelante y ahí ustedes sabrán a qué compañía me refiero. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre construir equipos de alto rendimiento y el empoderamiento. Y para iniciar, pues voy a recitar de nuestra investigación el primer párrafo, que también esto es algo bien importante. Todo esto, tanto lo que se va quedando en redes sociales como toda la documentación y toda la bibliografía que estamos haciendo, pues se va a convertir en un libro. Y entonces, espérenlo. Yo estoy casi seguro que va a ser un bestseller. Y si no, pues por lo menos vamos a gastar papel. Entonces, bueno, el empoderamiento como imperativo estratégico. Es aquí donde el concepto de empoderamiento trasciende la categoría de tendencia de gestión para convertirse en imperativo estratégico. Lejos de ser una habilidad blanda, el empoderamiento es un motor tangible de resultados empresariales críticos. Una sólida base de investigación demuestra que el empoderamiento psicológico y de equipo está directamente correlacionado con un aumento en la innovación, la productividad y el compromiso de los empleados, la satisfacción laboral y, crucialmente, la retención de talento. En un mercado laboral competitivo, donde los empleados están cada vez más dispuestos a dejar organizaciones cuyas prácticas no se alineen a sus valores éticos, cultivar una cultura de empoderamiento es una de las defensas más robustas contra la rotación del personal. Con ustedes, el empoderamiento y la construcción de equipos de trabajo de alto rendimiento. Este sí nos gusta, Marroco. Fíjense que, digo, el capítulo de hoy tiene esta particularidad. Yo creo que si ponemos un poco de microscopio en varios de los fragmentos de lo que acaba de leer el sensei, ahí están enfrascadas o están nombradas muchas de las problemáticas que hoy enfrentas como empresario o que estás enfrentando como emprendedor o que vas a enfrentar, ¿no? Entonces, en un contexto en donde, eh, pues sí, bienvenido mi amigo, tú eres el líder de la organización y entonces yo hoy pensaba, cuando venía en la mañana en el capítulo de hoy, es qué complejo es el mapa de todo lo que tiene que hacer un empresario, un emprendedor, un cuate que está en una posición poderosa en una organización, en el sentido que
Pensando en el emprendedor, por ejemplo, tienes que tener una buena idea, tienes que tener un buen modelo de negocio. O sea, hay muchas cosas que tienes que hacer, conseguir capital, bla, 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 bla. Pero eso es un pedacito del mapa. Ujú, Factor Mindset normalmente está pensando en otro pedazo del mapa y creo que por eso es enriquecedor, de todo lo que tiene que pasar a nivel de creencias, a nivel de establecimiento de ideas, a nivel de... y cuando pones todo sobre la mesa dices, híjole, esto es un cóctel en donde una cosa no puede existir sin la otra y entonces a mí me queda muy clara la explicación ujú, de por qué hay una tasa tan alta de fracaso en los emprendimientos, ¿no? Porque muchas veces tienes la idea, tienes el modelo, pero no tienes este lado. Muchas veces tienes estas características, pero tu modelo de negocio o tu producto o tu servicio no acaba de encajar en el mercado, no ujú, encontraste el mercado adecuado, ¿no? Entonces, digo, muy interesante, pensando esto a modelo de mapa, hoy vamos a tocar un tema que toca puntos muy sensibles y que yo creo, y digo, en muchos de los coachings y las consultorías que me ha tocado dar, son puntos de dolor de casi todas las personas y las organizaciones. Cuando están a cargo, cuando están emprendiendo, tienen estos puntos de dolor muy claros, ¿no? Y entonces, oye, el sueño de todos es tener un equipo de alto rendimiento, definitivamente. Oye, el alto rendimiento, este, es divertido, es apasionante, te va a llevar a otro lugar, pero también tiene un lado en donde un alto rendimiento mal planteado se convierte en un lugar muy doloroso, muy cansado, con una alta probabilidad de fracaso, con aprendizajes muy difíciles. Entonces, creo que hoy lo que vamos a enmarcar con mucha claridad son principios donde empieza a construir este rollo del empoderamiento, que es el paso uno de tu equipo, ujú, como parte básica para poder tener un equipo que se desdoble a un nivel muy importante, ¿no? Y conectándolo con el capítulo anterior que hablábamos de delegar, de repente hablamos la semana pasada de la importancia de compartir el poder. Yo creo que aquí es el marco de, no solo es compartirlo, o sea, a nivel mindset, a ujú. nivel psicológico, tienen que pasar muchas cosas, tiene que haber muchos marcos planteados, tienes que tener claridad desde dónde estás compartiendo el poder y lo que vas a generar en tu equipo, ¿no? Sí, fíjate que yo de igual forma así lo pensé. El cómo lo primero es dejar de tener el control y de tener y de ser el hombre orquesta, que lo hemos platicado todo el tiempo. El siguiente paso es delegar y el siguiente nivel de la delegación es el empoderamiento, porque es donde ya se vuelve autónomo el equipo, donde se autogestiona y donde también haces un great place to work, ¿no? Donde realmente la gente disfruta y se apasiona por los proyectos. Entonces, no sé si, bueno, vamos empezando. Antes de la parte teórica, capitán, para ti, ¿qué significa empoderar a alguien a través, y aquí el concepto central de significado, competencia, autodeterminación e impacto? A grandes rasgos, así como si dijeran, oye, para el short de redes sociales, empoderar en breves palabras para ti, ¿qué significa? Ok, empoderar es evidentemente hacerte responsable de una parte del resultado. Digo, esto es cuando yo empodero a alguien, lo estoy haciendo responsable de una parte del resultado, pero genero la seguridad psicológica, genero el marco de operación, genero el apoyo, genero el ambiente de seguridad, genero el significado, que ahorita vamos a hablar de ello, para que esta persona, de una manera integral, realmente esté empoderada, porque si no, solo va a estar presionada, ¿no? Ujú, Entonces, cuando yo empodero a alguien, le digo, muy bien, tú puedes decidir, tú puedes, el significado de lo que tú haces aquí es muy importante, el impacto es valioso a nivel del resultado de la empresa, y entonces es un verdadero empoderamiento porque al final del día el objetivo final es llevarte al desempeño de tu máximo potencial.
A la madre. No, pues qué miedo que tú seas mi jefe, capitán. Yo me la quería pasar suave. Y en ese sentido, mira, vamos a tocar por primera vez Thomas y Bell House y posteriormente validadas por Gretchen Spritzer. Spritzer, hablaron sobre el empoderamiento y dijeron que había el significado como concepto central del empoderamiento. Tener significado quiere decir es la congruencia entre requisitos de un rol laboral y las propias creencias, valores y comportamientos. Se describe como el motor del empoderamiento. Esto es fundamental, el que lo hemos dicho y en una línea de producción ha de ser, y ahorita que estás trabajando con la maquila, ha de ser súper interesante cómo alguien que está en una pequeña parte del eslabón de la cadena, de suministro o de la cadena productiva, le encuentra significado, ¿no? Y se empodera personal y profesionalmente. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido ahora que estás trabajando con gente que está en esta línea? Fíjate que yo lo veo en dos sentidos, ¿no? Es evidentemente la importancia de que la persona que ejecuta el rol que tiene que ejecutar, vamos a decir, si lo pusiéramos en papel, necesita de ciertos valores, ciertas prioridades, ciertas... Y entonces, ese es el tema de la persona va a lograr que tenga significado en la medida que hay esta congruencia. Pero si yo lo veo desde el lado del líder es cuando nosotros seleccionamos a alguien para empoderarlo, Ujú. hay que evaluar todas estas cosas, ¿no? Sí, Porque de repente es común que lo que evaluamos es que la competencia técnica, ¿no? sí, Y de y que repente, sí es importante. claro, y de repente si te pones un poco más minucioso dices, bueno, y que tenga ciertas habilidades blandas, ¿no? Ujú. Y entonces, porque sí, que trate con la gente y todo eso, y entonces dices, ah, creo que sí es, y lo pongo ahí. Pero entonces de repente te das cuenta que en su idiosincrasia, en sus valores, en sus creencias, pues hay ciertas cosas que no van a empatar, y entonces es cuando se vuelve muy difícil empoderar a alguien porque en esencia y de manera práctica lo vas a poner a ejecutar algo en lo que de fondo no cree. No Lo cree. vas a insertar en un sistema en donde de fondo no cree. Entonces aquí viene la primera pregunta importante para los empresarios hoy, es, ¿la gente cree en los roles, en los valores, de lo que tú le estás asignando? Y entonces hacer este match, ahora ando mucho con el tema de los mapas y los rompecabezas, esta es una pieza del rompecabezas que yo creo que muchas veces no tomamos en cuenta. Oye, toda esta parte de cuáles son los valores, cuál es el contexto de este cuate, cuáles sus prioridades, su manera de pensar. Esto es súper importante para este pilar en la parte psicológica del empoderamiento, que es tienes que lograr para poder empoderar a alguien que lo que le vas a encomendar le genere un significado muy importante. Porque entonces en la medida que estamos, y digo yo por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo del sensei, y él, en su misión de padre, tiene muy claro el significado de qué es ser padre y tiene Ujú, los valores. Y entonces, de alguna manera ejecuta ser padre desde un set de creencias ujú, bien potente. ujú. Y entonces, oye, ¿se te ha atorado la carreta siendo padre? Muchas veces. ¿Pero la Todo. has resuelto? Muchas veces. Oye, ¿y el horizonte, de tu hijo, cuál es? Pues yo creo que es uno muy profundo y muy abierto. Entonces, oye, ¿la estás pasando de repente complicado y eso te detiene? No, te reta, te obliga, porque es algo en lo que crees. Entonces, yo haría el resumen de este rollo del significado en el que tú necesitas que este rollo de las creencias, valores y comportamientos estén en congruencia el rol que estás asignando con la persona a la que se lo estás asignando, ¿no? Y fíjate, aquí es bien importante porque podría parecer, y estoy tratando de revisar con mi equipo de trabajo, que el significado de un trabajo es darle mejor estilo de vida a tu familia, ¿no? Como que ese es el significado, venir de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde y aguantar vara
porque el significado es darle un mejor estilo de vida o sobrevivir económicamente en la vida, ¿no? Y eso termina siendo muy pobre. Creo que el significado no tiene que existir el ingrediente de lo económico, ¿no? Es que yo creo que el significado va más allá. Y fíjate, te voy a Ujú, dar ejemplos muy claros que hemos ujú. tenido en nuestra vida. Sí, ¿Cómo te sentías cuando trabajabas en el TEC de Monterrey? con un Estamos chorro. formando al futuro de México. Sí. O sea, imagínate que unos cuates que estaban insertos en el nivel 85 de la organización se sentían comprometidos con la idea de que la parte deportiva que nosotros hacíamos, Ujú. los programas, los torneos internos, las clases, los equipos representativos, colaboraban a que el país tuviera un mejor futuro. Estamos creando a Sí. los futuros líderes, ¿no? Y entonces, ¿qué significado tan importante? ¿Cómo eso se anidaba dentro de nuestras creencias? Ujú. Todo este rollo. Oye, nuestro trabajo en el tema de desarrollo de agentes en los seguros. Firmemente creíamos y creemos, creo, porque Sí. todavía hoy hacemos parte de esto, es súper importante sembrar más empresarios exitosos, conscientes, es un trabajo relevante, la industria tiene muchas oportunidades. Entonces, todas estas creencias te ponen a leer, te ponen a hacer un trabajo intenso, te ponen a preocuparte por las personas y entonces de repente te conviertes en ese líder diferente dentro de un equipo Ujú. en donde dices, tengo que pensar en todas estas cosas. Entonces, oye, ¿piensas que vas a hacer diferencia en la industria aseguradora? Sí. Sí. Entonces, otra vez estás en esta posición en donde todo tu ser se alinea a decir, tengo que ser mejor porque voy a hacer una diferencia importante en la industria en la que estoy, ¿no? Y ahorita van a ver más adelante porque realmente es un tema que a nosotros nos apasiona y se tiene que vivir de manera muy profunda. Y lo hemos platicado en muchos capítulos, que el rol de cualquier empresario o cualquier emprendedor tiene que irse mucho más allá de la simple situación de visión tangible económica, de reconocimiento y de permanencia en el mercado, porque eso lo hace todo mundo. Todo mundo sale y evidentemente, bueno, una de las cosas fundamentales de cualquier negocio y de cualquier persona que se pone a trabajar debe estar relacionado con la antropología social de, pues vivimos en un sistema económico que hay una moneda de cambio y que se genera a través del trabajo. Eh, pero eso todo mundo lo hace y no todo mundo tiene éxito ni se siente exitoso profesional y emprendedora a nivel emprendimiento, Emprendimiento. ¿no? Y a nivel empresarial. Entonces, fíjate, pasamos y esto ya es evidente porque obviamente también empoderar es que debe tener las competencias. Justo. Y entonces también es, no porque el echaleganismo, dices, mira, es que este le echa muchas ganas, entonces es como meter a este cuate a nivel deportivo que no falta los entrenamientos y entonces dice, oye, me falta un defensa central o un lateral derecho. Y entonces dices, pues sí, digo, y la verdad es que tiene significado y el güey se bate en la batalla, pero también es sumamente importante identificar que las competencias van a generar también resultados para la organización. No, y a ver, Ujú. el empoderamiento, otra vez, desde el punto de vista psicológico, tiene que ver con que tú le encomiendes a alguien una misión que se siente capaz de ejecutar, que se sabe y que es capaz, ¿sí? O sea, Sí. porque llega un punto en donde los resultados no te pueden mentir. O sea, tú puedes decir, sí, patrón, yo soy capaz y yo sí le voy a atorar. 3 meses y no hay resultados, 6 meses y no hay resultados. Eventualmente se sienta este cuate en la noche frente al espejo y se da cuenta que no es capaz y entonces empieza a alimentar un tema donde no hay empoderamiento, hay ansiedad, hay una serie de cosas porque dices, híjole, estoy al frente de una batalla que no puedo librar. Y digo, tomo este ejemplo que tú Sí. dices, de repente meter al que le echa más ganas, pues puede ser una solución de momento, pero si no desarrolla la competencia o no tiene la competencia, eventualmente eso va a hacer que el equipo pierda partidos. Ujú. Y lo interesante es, y lo voy a poner desde el otro lado, porque es el tema de competencia también, es
Oye, pero entonces lo de las ganas y el echaleganismo es importante o no. Es que el echaleganismo sin competencia, o sea, más bien el echaleganismo es un échale ganas sin competencia. Pero ¿quién le tiene que echar ganas? Todos en una cultura de alto rendimiento. Sí. Entonces, claro que tiene que haber un ingrediente de échale ganas, pero el detonador, el accionador, el catalizador es la competencia. Si no tienes las competencias, si la persona que tú estás empoderando no tiene las competencias para librar la batalla que le estás encomendando, lo estás condenando a una serie de sentimientos y situaciones que es que yo te empoderé, yo te di libertad para decidir, yo te dije que tú podías, te eché porras, me sentí, te coaché y Ujú. revisamos los resultados cada semana y ve nomás, no lo estás logrando. Si el cuate no tiene la competencia, es muy difícil que tú lo empoderes. Entonces, así como hablábamos de este mapa, me queda claro que las competencias tienen una parte muy importante en el trabajo psicológico. O sea, es, oye, si estás horroroso y todos los días, aunque tu mamá te diga, qué guapo estás, hijo, y te ve frente al espejo y dices, híjole, mamá, cabrón. Pues no, mamá. El ¿Va? mercado me dice lo El contrario. mercado me dice lo contrario, güey, ¿no? No, hija, no importa, tú eres la más bonita. Ay, mamá, ¿por qué nadie me llega? Pues, güey. No, ¿No? y fíjate que a mí, en un momento nos pasó organizacionalmente esto. El día de hoy tenemos a parte del equipo, a alguien sumamente talentoso con una capacidad de desdoblamiento y de trabajo impresionante. Yo creo que es alguien que maneja el mayor número de operaciones por día. Y entonces esta parte del reconocimiento y de poder decirle, oye, pues ahora forma parte, vas a empezar a delegar y vas a tener gente a tu cargo y nos olvidamos que su competencia era esa, ¿no? La ejecución. Ajá, la ejecución y no la estrategia. Y entonces al final estaba cargando el equipo porque estaba haciendo las labores de todo mundo, porque pues todo mundo la veía, o sea, lo que veía ella era fallas, y entonces, ¿sabes qué? Mira, ahorita no hay tiempo, pásame la chamba, yo te ayudo. Y entonces empezó a llenarse de un estrés porque no logramos identificar hasta con el tiempo y con el resultado. Fíjate que hasta el resultado era bueno, ¿no? El problema es ¿A que qué costo? el ambiente laboral era muy tenso. O sea, alguien sumamente preciso, con una capacidad de generación de número de operaciones y que alguien vaya más lento que ella, lo más seguro es que el 99% de las personas van a ir más lento que ella. Y entonces lo que decidimos fue tratar de tener dos líderes, o sea, tratar de quitar esta parte de equipo y mejor dividir actividades y desdoblar su capacidad de número de operaciones el día de hoy. Yo creo que realiza alrededor de 900 operaciones al mes con un nivel de precisión extremadamente alto. Te estoy diciendo que a lo mejor puede tener 3 errores al mes de 900. Entonces, esto es sumamente importante porque también, y ahorita lo vamos a ver muchísimo más adelante, cómo también el líder va reconociendo, ¿no? Y no es como, oye, ¿cómo le hago para manipular y que me siga trabajando? Sino, oye, ¿cómo lo voy haciendo que esta persona siga teniendo retos para que siga sintiéndose motivada, incentivada y inspirada, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir la autodeterminación, capitán. Bueno, ¿Qué le ves ahí? esto es trascendental y digo, creo que muchos en su proceso de empoderamiento, esto lo hacen de manera parcial o de los dientes para afuera. Y digo, este es el área de oportunidad, ¿no? Así, tut, tut, tut. Cuéntale con más confianza le tengas. Es súper importante que cuando tú estás generando este marco psicológico de te voy a empoderar, realmente le prestes el volante. Y esto Ujú. es, tenga la capacidad de es, vamos a abrir a la derecha, vamos a abrir a la izquierda, vamos a meter segunda, vamos a frenar con el freno de mano, vamos a darle reversa. Esto
¿qué genera en la persona? El sentido de autonomía, el verdadero empoderamiento es, oye, esto está en concordancia con lo que yo creo, siento, no siento que estoy transgrediendo a mi persona cuando desarrollo mi actividad profesional, soy competente, o sea, la actividad a la que me asignaron, tengo la capacidad técnica, la capacidad eh, personal de ejecutarla, y entonces y por consecuencia me prestan el carro y puedo ir a donde yo quiera siempre y cuando esté en trayecto al destino final que la empresa se plantea. Entonces, este rollo de permitir la autodeterminación es muy importante y aquí yo creo que tenemos un ejemplo Mm. en donde hemos atravesado también por diferentes liderazgos y entonces yo analizaba el tema de la autodeterminación y cómo en algunos lados vivimos una ilusión de autodeterminación porque ni madres, o sea, llegaba un punto en donde, espérate, tú puedes Ahí ir en no. primera. Ujú. Oye, sí, dale para donde quieras, pero en primera, porque en primera controlo, si va a pasar algo, rápido te freno, ¿no? Y Ujú. entonces no había realmente autodeterminación, aunque durante unos días, unas horas, unas semanas o unos meses sintieras que eras autodeterminado. Mientras que en otros marcos nos dejaron ejecutar hasta donde topara, ¿no? Y era parte de la premisa. Entonces, Sí. este rollo que genera a nivel psicológico el tema de que tienes autodeterminación se convierte en un eje del empoderamiento, totalmente. No, y fíjate, ahorita lo dijiste con un claro y simple ejemplo. Eh, Cuando estás enseñando a alguien a manejar y a ver, frena y pon primera y pon segunda y cámbiate de carril, ahora rebasa, pon la direccional. Ya vas viendo, ah, mira, sí tiene la competencia. Y entonces el siguiente nivel es, oye, pues ¿a dónde vamos? Pues vamos a tal centro comercial. ¿Y por dónde nos vamos? Dale, Lo tú, importante es que lleguemos. tú dale. Y entonces cuando la persona de repente va manejando, oye, y me meto por aquí, por donde quieras. Darle esa libertad de poder sentirse con todo el poder en el volante. Imagínense lo que produce a nivel laboral donde dice, oye, pues dale, dale, ¿tú crees que es por ahí? Dale, confío en ti. Y entonces obviamente la persona se llena de poder. Y digo, y ahora que estamos metidos en el poder contra la fuerza, ¿no? El poder de decir, oye, de la valentía, de la autodeterminación, de poder Del decidir. verdadero significado, Entonces, obviamente, esto, claro que tiene que tener todos estos elementos porque no es así como el primer día de que estás aprendiendo a manejar, dale, pues no, o sea, no, no le va seguro a dar, chocas, güey. seguro chocas, exacto. El siguiente nivel, bueno, el siguiente elemento importante del empoderamiento es el impacto. ¿A qué se refiere esto, capitán? Bueno, fíjense, qué importante es que lo que tú haces haga la diferencia. Y me regreso al ejemplo que les Ujú, ponía del TEC de Monterrey, ¿no? Eh, Ismael era el encargado de clases deportivas, yo el ujú, de torneos internos, luego el de equipos representativos, pero entonces, oye, no, es que a través del deporte, fíjate que enseñamos cosas que no se pueden enseñar en el aula y entonces aquí van a aprender a autorregularse, a gestionarse, ujú, a echarle todo, a enfrentar situaciones difíciles. Y entonces todas estas creencias, tengo un verdadero impacto en la formación de los estudiantes que pasan por nuestros programas. Y entonces, ¿cómo estaban diseñados los programas que estaban a nuestro cargo? Pensando en el impacto que íbamos a tener. Y entonces tenían que estar muy bien ejecutados, tenían que tener buenos profesores o buenos entrenadores, tenían que tener un buen marco regulatorio, tenían que tener los recursos. Y entonces tú empiezas a darte cuenta que en la medida que nosotros sentíamos que el impacto era trascendente, hacíamos o desplegábamos nuestra mejor versión. Y ujú. entonces,
Oye, ¿cuántas horas trabajabas? No es que tuvieras que llegar a las 7 de la mañana, pero si tenías que trabajar el sábado o el domingo, no tenías tema. Es correcto. Y entonces te das cuenta que Y te estás enganchabas cuando alguien no quería ir el sábado, totalmente, porque decías, si hoy no te das cuenta del del impacto. impacto que tiene, ¿no? Y Ujú. entonces, cuando tú estás empoderando a alguien, s- muy bien, vas a ser el director internacional de asuntos sin importancia. Ya valiste madre, güey. Desde el nombre del cargo es asuntos sin importancia. Vas a ganar un chorro de lana, vale. Y entonces, pues, de repente sí, pero hasta ganando un chorro de lana, siendo director de asuntos internacionales sin importancia, la gente acaba cuestionándose el por qué, el impacto. Y entonces, digo, visto desde un punto de vista, que es el tema de hoy, de poder generar este alto rendimiento en una organización, muy difícil cuando no está claro el impacto, ¿no? Y entonces aquí, si hacemos el resumen de Ujú. las cuatro cosas, fíjense, ahorita estamos abordando el lado psicológico. Oye, el cuate tiene que, su significado tiene que ser congruente, su rol, con lo que él se plantea como persona, valores, actitudes, comportamientos. Tiene que tener la competencia que está definida para el rol que va a jugar, güey. Eso le va a dar seguridad y le va a construir una imagen de logro. Oye, tiene que tener autodeterminación. ¿Qué quiere decir? Tiene que traer el volante y lo puedes dejar que meta todas las velocidades, que conduzca en todos los modos, que espejee, que no espejee. Es su tema. Tú nomás le tienes que decir, muy bien, aquí están las llaves del carro. Eso es verdadero, darle autodeterminación. Y por último es la importancia de tu trabajo, la importancia de tu labor en la organización, en la industria, en el mundo, en la vida, en la historia del universo, ¿no? O sea, Ujú. tú piensas en todos los cuates que han logrado grandes cosas y nunca están pensando en impactar a su vecino. Normalmente todas estas personas están pensando en impactar al mundo, o sea, y tú piensas en personas que en su momento empezaron, este, un Steve Jobs, un Jeff Bezos, un Bill Gates, un Elon Musk, nunca estaban pensando en impactar la cuadra. Ujú. Sí. Son cuates que siempre se levantaban como cerebro para hacer lo mismo que todas las noches, dominar al mundo, ¿no? Y fíjate que yo creo que este elemento del impacto tiene que ser completamente percepción y creencia del individuo. Por más que, y esto hace que el líder deje de ser el motivador, el porrista, el simple estratega y que realmente a través de, y ahorita lo vamos a ver también más adelante con respecto al tipo de liderazgo que debe existir para que todo esto surja, pero es de que sea consciente la otra persona, oye, ¿sabes el impacto? Y que te lo diga. ¿Cuál es el impacto de tu trabajo? Y que realmente ese impacto sepa que contribuye a su significado. Entonces, esto es lo poderoso. Me gusta la conclusión que tenemos en el Ujú, texto ujú, de la investigación, se las voy a leer. ujú, Dice, cuando estas cuatro cogniciones están presentes, los empleados no solo cumplen con sus tareas, y aquí viene lo ujú. importante, se apropian de ellas, muestran mayor iniciativa, son más resilientes frente a los obstáculos y se comprometen profundamente con el éxito de la organización. ¿Quién no quiere eso en su ensalada? Sí, ¿No? definitivamente. Y fíjate, ahora pasando al siguiente tema es, ¿se imaginan cuando llega el empoderamiento individual todo esto que produce? Y ahorita lo acabas de resumir perfectamente. Ahora imagínense a nivel de equipo, cómo llevar estos mismos principios, pero a nivel de trabajo colaborativo. Y en este sentido, hay de nuevo otros cuatro elementos: potencia, significado, autonomía e impacto. Entonces, en la parte del trabajo en equipo, el significado, pues es de igual forma, es la percepción, pero de que hay algo importante y de valor, pero ahora no solamente en el individuo, sino en el equipo, ¿no? Justo, ¿no? Y digo, empezando por este término de Ujú, potencia, ujú, y creo que tengo un muy buen ejemplo, ¿no?
He tenido el honor de compartir con Ismael muchos encomiendas profesionales o Ujú. muchos proyectos, este, y creo que algo fundamental es que los proyectos en donde nos hemos visto inmiscuidos nos visualizamos como un equipo Sí. potente, ¿no? O me voy, a aquellos tiempos del desarrollo donde en la oficina había un equipo de desarrollo a nivel nacional donde un egresado del ITAM, este, tres egresados del TEC de Monterrey, Ujú. uno de la Autónoma, saludos Pacorro, es carrilla, pero digo tenías un equipo de desarrollo donde había cinco egresados, seis egresados de universidades privadas de alto perfil de la ciudad, probablemente era el equipo de desarrollo más potente de la organización, de la industria, ¿no? Por lo menos de la compañía Ujú. para la que en ese tiempo laborábamos. Y entonces, justo nos generaba un sentimiento de potencia que, ¿cómo te sentías tú cuando afrontabas una tarea? Tenemos el recurso, somos muy potentes. Teníamos la creencia colectiva de que el equipo era capaz y eficaz para ejecutar y durante muchos años creo que eso dio un gran resultado, ¿no? Sí, es como trabajar ya de manera exponencial o multiplicativa. Imagínense una persona con todos estos elementos de empoderamiento y cuando se suman las partes, pues obviamente se potencia. Y se potencia el resultado y se potencia también el significado, porque entonces el tipo de conversaciones, el tipo de diálogo que se genera, el tipo de prácticas, el compartir experiencias, el benchmark interno que se realiza, la generación de contenidos que se producen, pues obviamente potencia exponencialmente cualquier organización. En la parte de la autonomía y en el equipo es el grado que los miembros del equipo experimentan una libertad y discreción sustancial en su trabajo colectivo, la autodeterminación colectiva. Es que fíjate, esto es muy interesante y digo, al final de cuentas es un concepto bajado del diálogo anterior del que Ujú, venimos, pero es eh, un equipo que puede buscar nuevos partidos, buscar nuevas ligas, buscar nuevas oportunidades en el mercado, innovar sobre algo en lo que está trabajando, es justo este tema de autonomía de, oye, tú ten la certeza de que nosotros tenemos las competencias, la potencia en este caso, y entonces somos capaces de construir nuestro destino, de elegir nuestras batallas, que siempre estarán alineadas con las batallas de la organización, ¿no? ujú, Pero entonces, que el equipo sienta que elige los retos, pues evidentemente va a ujú, implicar un nivel de compromiso mucho más importante. Y digo, no es que todos los retos, no es que vayan por la vida ujú, diciendo nada más haciendo lo que ellos quieren hacer, pero que sabes que parte de tu cóctel, en el equipo en el que juegas es que, oye, fíjate que ejecutando nuestra labor diaria nos ujú, dimos cuenta que hay esta oportunidad, vamos a dedicarle tiempo a este proyecto y entonces de repente se puede convertir en un proyecto que hace diferencia a la organización. El hecho de que el equipo sepa que puede elegir cosas nuevas, que tiene la libertad de explorar nuevas canchas, ujú, es vital, ¿no? Y aquí lo voy a ligar con el que sigue, que es, y también puede parecer repetido, es el tema del significado, ¿no? Pero aquí es, una cosa es lo que Ismael crea, otra cosa es lo que yo crea, y él es una persona con ciertos valores y ciertas, y yo soy otra, y así cuando conformamos un equipo, pero fíjense, esto se respira en los equipos. ¿En qué cree un equipo? ¿A qué juega? Y ujú, entonces las actitudes, los valores, los comportamientos es ¿a qué juegas? ¿Cuál es tu espíritu en la cancha, no? Y entonces este significado es muy importante porque yo no sé si te ha pasado, digo, es ujú, el bello ejercicio de ser consultor, de ser coach, lo que te genera es la oportunidad de observar, ¿no? Siempre hay una etapa de diagnóstico. Y entonces dices, cuando llegas a ciertas organizaciones, oye, aquí uno de los temas es que nadie sabe exactamente a qué juega el equipo. Tengo ujú. muchas estrellas Sí. este, o tengo dos, tres, que son,
jugadores que no están a la altura del equipo. O sea, esto es muy evidente visto desde fuera, ¿no? Y entonces el tema de que haya un significado común es súper trascendente para lograr un equipo de alto rendimiento, ¿no? Tiene que haber este marco. Fíjense cómo tanto la parte individual como la parte colectiva es fundamental eh, trabajarla y diferenciarla. No puedes tener un equipo empoderado si no tienes individuos empoderados. Eh, si tienes equipos empoderados, no de manera natural ni de manera simplista, se va a hacer equipos de empoderados de alto rendimiento. Aquí lo tenemos, fíjate, ahorita me estaba acordando que platicabas de el Real Madrid que el día que contrataron a Kylian Mbappé, dijeron, no, pues si ganamos la Champions, imagínate ahora con Kylian Mbappé, pues vamos a volver a ganar la Champions. Y ves los primeros partidos como Vinicius Junior y Mbappé chocan, se traban entre ellos. Pues así como que dicen, bueno, pues te la voy a pasar, pero también sin propósito y sin razón y pues tratando de jugar el juego y como ambos jugadores el equipo jugaba para ellos y ahora ellos tienen que trabajar y jugar para el equipo, pues entonces fue un completo desastre. Entonces, esto es algo que pasa todo el tiempo y que cuando llega alguien nuevo a la organización y dices, no, bueno, pues si antes teníamos resultados, ahora con esta nueva contratación, no, hombre, nos vamos a catapultar. No necesariamente. La importancia del significado común, de Ujú. esta concordancia entre las actitudes, los valores. Y digo, es como un gran elemento se puede convertir en la manzana podrida, ¿no? Sí, sí, Y digo, ahorita tomaste el ejemplo del fútbol. Yo pienso en Zlatan Ibrahimovic cuando tuvo que jugar con el Barcelona, fue el tipo más infeliz del mundo en un sí. sistema que era totalmente colectivo y él estaba acostumbrado a ser el cuate que resuelve. No, espérenme, a mí me toca resolver y me toca brillar. Y digo, si tienen oportunidad de leer el libro de la biografía de Zlatan Ibrahimovic, qué gran historia, o sea, Ujú. es un personaje icónico, Sí. pero cuando va a dar al Barça dices, me queda claro que era un cuate que no tenía nada que ver Ujú. con el sistema del Barça, güey. Sí, Nada que ver, cabrón. sí. No, no, el Barça no iba a jugar a lo que Zlatan necesitaba para ser Zlatan, ¿no? Y digo, para cerrar todo este ciclo, la cuarta dimensión vuelve a ser el impacto y entonces aquí el equipo tiene que tener claro cómo va a impactar en la empresa, en la industria. Y entonces fíjense, esto puede parecer bobo, pero si no tenemos claro cómo impactamos, o sea, cómo el trabajo de un equipo, cómo una empresa, cómo va a impactar, o sea, yo como líder puedo pensar, pero necesito que mi equipo esté convencido Ujú. del impacto que vamos a tener. Y digo, me regreso, como pueden ver, fue muy romántica y muy educativa la etapa que vivimos en el TEC de Monterrey, pero yo me regreso al equipo que en ese momento se conformaba con el doctor Ramos, Gustavo Silva, Ismael Osornio, Mario García, y si pongo abajo a los entrenadores, si pongo a Rumen, si pongo a Edson, si pongo al Chino Wong, si pongo todos estos entrenadores con los que al Chema, a Clark, y fíjense, personalidades distintas, Gancholita. Cancholita, Ujú. todos estos entrenadores y todo, te estoy hablando del director de DAE hasta las personas que operaban directamente en cancha, pero todos creíamos, Ujú. hombre, o sea, que realmente teníamos un impacto y yo no puedo pensar en alguien de todas estas personas que nombré que no estuviera poniendo el 100% porque tenía claro cómo iba a Ujú. impactar, güey. Ujú. Entonces, Ujú. el tema de generar el impacto y de tener claro el impacto es trascendente en un equipo. Llévalo a una empresa, ¿no? Es cuando tú tienes claro que el impacto es dar una oportunidad en un sector en que las personas a veces dejan de ser vistas como personas, son presionadas, son llevadas a una situación muy compleja a nivel personal, y entonces dices, no, aquí vamos a hacer un abrevadero de paz, de oportunidades, y entonces todo mundo en tu organización entiende eso, y entonces es muy importante que aquí la gente tenga paz.
Ujú. Y entonces, el que atiende el proceso de servicio, el que da la charla, la chica que te recibe, la persona que administra, todos tienen claro que ese es su impacto en una industria que vive en guerra, Ujú. generar paz, Sí, sí. ¿no? Y Bien la paz interesante. genera poder. El poder y la fuerza, Ujú. doctor David Hawking. David Hawkins. Y fíjate, aquí algo bien importante y que nos da pie ahora sí a nuestro rol de líder, es darnos cuenta que el empoderamiento es perceptual y no objetivo. Y esto a muchos de los empresarios les pasa, que de repente, pero pues yo les pago la quincena a tiempo. Ya le dije. Ya le dije, mira, pues ahí tiene su silla, su equipo de cómputo, le doy los instrumentos para que trabaje, lo mando capacitar, le doy premios de puntualidad, pues yo creo que debería estar empoderado. Y pues adivinen qué, que el rol de líder ya deja de ser un proveedor de recursos a un gestor de significado. Tu trabajo es recordarles todos los días su impacto, el significado, la autodeterminación. Todo esto que platicamos se refuerza y se refuerza y se refuerza y se trabaja y se trabaja. No es posible que alguien de manera independiente, refugiado en la operación, pegando un clavito o manejando una máquina, se levante un día y diga, ya le encontré el significado a mi trabajo. Fíjate que esto que pones sobre la mesa, y digo, a mí me gustaría llevar la reflexión, todo el camino que hemos recorrido con el liderazgo. O sea, pasamos de este líder monolítico, de Ujú, este estoico, de este acorazado, a un ujú, tema del líder facilitador, ¿no? Y entonces dices, el líder facilitador, que también ujú. es importante que lo seas, Sí. es este cuate que acerca recursos, es este cuate que empodera, es este cuate, pero dice, no solamente hay que acercar los recursos y generar las condiciones, no, y entonces llegas a esta parte donde hay que gestionarlas. Fíjense qué importante palabra. Te conviertes en un cuate, porque es lo que tú como líder haces, y yo entiendo esta gestión, es traes el termómetro. Y Sí. entonces, híjole, no solo es poner físicamente y todos los recursos sobre la mesa, sino es me tengo que dar a la tarea de que se aprovechen, que se concreten, de cambiar de recurso. Eso es la gestión, ¿no? Y entonces, en un tema de empoderamiento, no es, vamos a decir, no es la misma guerra a la que tenías que ir con palos y lanzas, Mm. a la que tienes que ir ahorita con bombas atómicas. Y si tú Sí. dices, yo te di palos y lanzas, y tú dices, no chingue, patrón, ahorita se pelean con bombas atómicas y yo voy a tirarles ahí piedritas, no manche, Sí. ¿sí? Así nos pasó con un equipo de cómputo que dice, no, pues es que a cada rato se calienta y se apaga, ¿no? Entonces, no, pero pues ya te di tu compu, deja que se ventile poquito. Este, Ponte a trabajar al aire libre para que no se caliente, no manches. y fíjate, cómo este rol de líder y se va a ir desdoblando poco a poco, pero cuando tú estableces tu sistema de compensación y bonos, o, y ya lo hemos platicado, pero ahora toma mucho más sentido, si está basado en el resultado o en una serie de conductas que la organización las ve como valiosas, entonces este individuo o equipo empoderado se vuelve manipulador de la consecución del bono o el incentivo, ¿no? El principal superpoder que tenemos en esta cultura es truquear el sistema. ¿Es correcto? Y entonces oye, me olvido del significado y del impacto y me vuelco porque también la gente empoderada es gente con competencia y entonces dice, ok, entonces voy a ver por mis intereses y cómo hago que el sistema me premie. Y entonces trabajo en función de la recompensa en lugar del impacto
y del propósito. Y entonces caemos en personas que están otra vez jugando el partido solos, de que quieren ganar el botín de oro, quieren ganar el pentapichichi, y entonces y a toda costa quieren generar el resultado, y desafortunadamente el equipo pasa a un segundo plano. Entonces, sí es importante que nosotros como gestores de propósito, estén los incentivos, las recompensas, bonos, los peldaños de gratificación estén diseñados en función del empoderamiento. ¿Qué tanto significado, impacto hizo tu trabajo en la comunidad, en la organización, en el cliente? Fíjate que yo aquí lo que voy a sumar, porque fue una epifanía que tuve, A la ahora madre, que, a la fíjense madre. qué nivel, No, qué ya estás nivel, muy cabrón. una epifanía, pero porque lo que pasa es que nosotros hemos vivido los últimos 15 años o vivimos los últimos 15 años inmersos en un sistema de incentivos y donde el trabajo se desempeñaba en función del Claro, sistema de incentivos. claro. Entonces, cuando yo estoy viendo esta parte, que nos ponemos a hacer la tarea, lo que me doy cuenta es que hay una gran diferencia entre inducir la conducta a través del sistema y que la conducta sea innata porque hay una coherencia entre lo que el individuo cree y lo que el sistema propone. Es toda la diferencia, es justo Ujú. esto que acabas de Sí, decir. sí, 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 Y sí. entonces, normalmente, desafortunadamente, y esto cuestiónate, cuando generas tu programa de incentivos es, estoy siendo coercitivo con mi... Y entonces, pues todo el que entre a este sistema, si me queda claro que si no tiene esta conducta, va a ser desechado del sistema. Y entonces tenemos un sistema que desecha al 80-90% de las personas que entran a él, ¿no? Y entonces la explicación natural del lado del líder es que es un sistema de selección natural. No, hombre, es que el sistema está tratando de inducir una conducta que no es propia de los individuos que Ujú. están insertos. Y Sí. entonces el sistema de incentivos se convierte en una cosa que induce las conductas. Ahí es cuando el sistema de incentivos se vuelve tóxico. Oye, te premio porque alcanzamos un hito. En esta gran batalla que estamos librando, alcanzamos un hito. Premiémonos todos, que a todo dar. Ujú. No, todo tu crecimiento y todo tu desempeño aquí está en función de esta conducta y entonces no importa quién seas, el sistema de incentivos está ahí y entonces yo no hice mi tarea de filtrar bien al principio y entonces es una ensalada de cuates que truquean el sistema, de cuates que en sus valores acaban ejecutando cosas por de fuera del sistema y donde al final el resultado del largo plazo sufre. Y entonces la motivación, fíjense, este rollo de la motivación en las organizaciones es muy interesante porque cuántas veces vamos a llevar al speaker de moda, ¿no? Fíjate que vamos a llevar a Juan Tururú, que aparece en todas las redes, a Ismael el Sensei porque se tiene un rollo espiritual bien perrón y entonces todos vamos a ser espirituales después de la charla de Ismael, o por lo menos una semana para llegar al bono. Y entonces tragan a Ismael. Y entonces ya va Ismael ahí, ¿Y el fin dice, último? vibremos en el amor y entonces motivación de un día, de una semana, no estás yendo al tema de las conductas, de la congruencia, de lo que hay dentro de tu Ujú. organización. Y entonces estás trabajando en función de un incentivo en una cultura en donde todos juegan para todos lados, pero a la hora que hay que bajar el billete, Ujú. pues échalo para acá, ¿no? Y entonces fíjate, creo que este es uno de los peligros más grandes en un tema de planteamiento de empoderamiento, de un equipo y de una organización, es donde el Dios es el dinero, donde la recompensa última y más importante es el dinero. Ujú. Y normalmente los programas de incentivos en eso se convierten, cómo acceder a más dinero. No es fíjate la potencia de esto, por eso te digo que fue una epifanía. No es una recompensa, güey. Es la manera en la que tú puedes ganar más dinero y es muy diferente el planteamiento. Y entonces Ujú. cuando yo estoy siendo coercitivo contigo y digo, acuérdate de todas estas sectas que han surgido de coaching coercitivo, Sí, donde te pones a hacer cosas, dices, no manches, ahora sí soy un cuate poderoso, no sé qué, porque ya fui y pedí dinero en las esquinas y hice este sí. proyecto y de repente se acaba ese entorno y entonces te das cuenta que
nada de lo que estaba haciendo realmente lo creía y entonces regresé a ser el mismo vato que era antes del Ujú. curso este transformador donde me coercionaron, me cobraron un billete y Sí. aparte estos cuates se posicionaron mejor. Bolas. Hay cuidado, y todos los que han sido parte, y digo, es valioso, yo creo que hay cosas de valor. Sin embargo, si realmente te quieres transformar, digo, es algo que lo platicamos en la semana. Todo sirve. Cuando uno está abierto y tiene la disposición, vender sal en las esquinas o vender humo, y aparte para seguir al siguiente nivel tienes que reclutar a cuatro, todo suma a tu vida. Pero si verdaderamente quieres transformar, tienes que ir mucho más profundo, hacer un provocador de resultados, porque hasta el mismo sistema permite que se rompa la ética y se rompa el propósito en función del dinero. Digo, ¿cuántas organizaciones, y digo, de la industria en donde estamos, que aunque sabe que alguien va a truquear el sistema, se lo permite, porque al Porque él fin mismo está truqueando el sistema hacia arriba, güey. es correcto? Entonces, y al final de cuentas, pues tienes a puro tiburón que va derecho y no se quita. Y definitivamente en este país, sobre todo cuando no tienes una visión de comunidad, pues entonces dices, mira, pues como este cuate es independiente a mí y su resultado no me impacta en mi vida y en mi monedero, entonces pues yo con que vaya derecho y no me quite, porque pues de que se muera tu tía, que se muera la mía, y entonces como país, pues no tenemos un proyecto como nación. Y no tenemos un proyecto como Estado y no tenemos un proyecto como colonia, porque cada quien está defendiendo sus propios intereses y está peleando sus propias peleas. Entonces, este rollo de poder empezar desde casa, desde el trabajo, a percibirte como comunidad es de muchísimo valor. Y tiene que ver todo con la motivación y desde dónde viene la motivación. O sea, creo que, o sea, Ujú, trayendo otra vez, porque ya nos íbamos a ir a o nos fuimos a temas muy amplios, como pueden ver, se nos van las cabras a ujú, veces, pero es desde dónde viene, la pregunta, creo, importante que te tienes que hacer es, ¿de dónde viene hoy la motivación de la gente que trabaja conmigo? ¿Cuál es la motivación de mi equipo? ¿Cuál es la motivación de mi empresa? Y entonces cuando la motivación es el billete y generar más billete, híjole, creo que tienes un alto rango de peligro porque ahí caben todos los comportamientos, caben todas las creencias, porque el único Dios es el dinero. Y digo, es así como han caído grandes imperios, grandes empresas, grandes, es este rollo de creo que tiene que haber algo más potente, ¿no? Y ujú, entonces la motivación tiene que venir del trabajo bien realizado, de la habilidad perfeccionada, de la nueva oferta para el mercado, de satisfacer una nueva necesidad, de ser un cuate potente. Y entonces, o una empresa, porque ahorita no estamos hablando a nivel individual, sino a nivel empresa. Y entonces es desde dónde está trabajando hoy tu equipo de chamba. ujú, Oye, pienso en mis cuates empresarios, y tengo un comunicador excelente entre mis mejores amigos y las veces que yo he platicado con él, el cuate tiene muy claro cuál es su misión en el mundo de la comunicación y se la transmite perfectamente a todo su equipo y entonces vamos a hacer una comunicación responsable, estos son los límites, estos son, y entonces tú ves la comunicación generada por esta empresa y dices, son unos campeones, hacen las cosas diferentes y ujú, entonces la recompensa es clientes de un perfil y un nivel muy diferente, ¿no? Oye, mi cuate que es constructor, es que las desarrollos que nosotros vamos a hacer, tienen esta visión de ser autosustentables, de impactar a la comunidad, le vamos a arreglar tantas calles alrededor y tú vas a decir, ujú. no, pues qué conveniente para que puedan acceder. No, y limpian y ponen botes de basura y Sí. entonces los edificios tienen que ser sustentables y una serie de cosas que entonces te das cuenta que hay una creencia real y potente de un propósito más allá del dinero, ¿sí? Porque cuando el único propósito es el dinero, la motivación es perenne, la motivación es peligrosa, se puede volver tóxica, deja de ser interna y se convierte en una acción puramente externa. O sea, hay una serie de cosas
demasiado potentes que te puedes perder cuando tu organización solo gira en torno al dinero. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol como líder? Hablábamos de este gestor del propósito que provee seguridad psicológica y que está totalmente orientado a la transformación y al servicio. Y vamos a tratar de agilizar este porque creo que genera mucho valor, digo, y es lo platicábamos ahorita, ¿no? Del proyecto Aristóteles de Google, que decía, después de años de analizar datos de más de 180 de sus equipos, Google buscaron la fórmula para los equipos de alto rendimiento. Y a grandes rasgos, y para abrir este tema, los equipos de alto rendimiento eran aquellos en los que los miembros se sentían seguros para ser vulnerables frente a los demás. ¿Qué tan importante es la seguridad psicológica y qué tan importante es nuestro rol de líder transformacionales y líderes basado en el servicio, capitán? El nivel de gestión que tú como líder de la organización tienes que hacer de esto es trascendental. La gente en tu equipo debe poder opinar todo el tiempo. Oye, esto significa que sí, evidentemente implica una habilidad para canalizar, generar el campo, las reglas, los canales, pero el que haya miembros de tu equipo que constantemente pueden ser escuchados, porque la mejor idea a veces puede provenir del elemento menos esperado. Dos, este término de un equipo de alto rendimiento tiene que ver más con la conjunción del equipo, con el entendimiento del propósito, que con las competencias individuales de cada elemento. Y digo, ahorita damos el ejemplo del Real Madrid, el ejemplo del Barcelona, donde de repente sumaron elementos con alta competencia, Ujú. pero no en concordancia. Entonces se pierde esta seguridad psicológica. Y digo, este Sí. tema de la seguridad psicológica es, la gente se tiene que sentir tranquila dentro de tu organización. Cuando yo hablaba de que nosotros somos el gestor, el termómetro es otra vez, vuelvo a mi chamba como consultor y para mí es muy fácil entrar a una empresa, entrar a una oficina y sentir que aire se respira. Sí. Y lo chistoso es que tú te das cuenta como líder que aire se respira. Los secretos de familia, Entrar a la oficina del rincón, con aquel personaje, que tú sabes que te va a decir la mitad de las cosas, es mala idea. Que sabes que te está buscando. Y entonces, digo, yo recuerdo hace muchos años en nuestro devenir profesional que te dije, nunca jamás vuelvo a tener una junta con este cuate, Ujú. ¿no? Oye, porque aquella vez que me sentó y me quiso aleccionar con una serie de cosas, dije, estoy cero de acuerdo, cabrón. Y este cuate es un manipulador porque acabé diciéndole que sí a una serie de cosas que dije, no estoy de acuerdo. Gracias a Dios, dentro de la misma organización nos lo quitaron de encima. Ujú. Decía, no manches, este cuate no estoy de acuerdo en nada con él. Y de repente, como hipnotizador de serpientes, ya me tenía diciendo que sí a una serie de compromisos que dices, no estoy cero de acuerdo, no creo en esto, güey, Ajá. ¿no? Y esta seguridad psicológica, digo, yo lo veo como muy en función de a nivel individual, a nivel de persona, cuando la gente no se siente cómoda en opinar, Justo. porque sabe que te vas a enojar o no la dejas hablar y tú eres el que tiene la última, razón. Que no importa lo que opinen, No importa lo que opines, al ya final sabes cuál va a ser el final de la la película. verdad la tienes solamente tú. Imagínense a nivel de una organización donde dices, oye, esto no se lo platiques al jefe porque te va a causar un problema. Oye, pero es que fíjate que hay un problema en línea de producción, hay un problema en el área de cobranza. No, mira, no te metas en bronca, tú haz tu chamba. Imagínense qué terrible cuando hay esta inseguridad de que
Oye, nadie se acerca contigo y te dice, ¿sabes qué? Acabo de cometer de manera involuntaria un error gravísimo en mi trabajo que nos va a costar muchos miles de pesos. Bueno, pues imagínense que hay organizaciones que dicen, no te preocupes, tú lo vas a pagar y te lo voy a descontar cada quincena. Y sí lo hay. La verdad es que es un tema profundo y complejo y digo, es lo que queremos transmitirte como empresario. Es importante que tu gente se sienta tranquila y eso se respire y se mide. Fíjense, aquí les voy a leer este fragmento porque también creo que es puro poder. Seguridad psicológica significa que los miembros del equipo se sienten que pueden hablar, ofrecer ideas, hacer preguntas, plantear preocupaciones o admitir errores Ujú. sin temor a ser humillados, castigados o marginados. Es un clima de confianza interpersonal y respeto mutuo. Graben, hazlo, por favor, este fragmento ponlo, Carlita, Carlita, hazlo short. hazlo short. Repito otra vez, significa que los miembros del equipo sienten que pueden hablar, ofrecer ideas, hacer preguntas, plantear preocupaciones o admitir errores sin temor a ser humillados, castigados o marginados. Es un clima de confianza interpersonal y respeto mutuo. Si esto pasa en tu organización, todos los elementos del equipo están dispuestos a sumar porque saben que no van a ser juzgados por sus aportes. Nunca sabes de dónde va a venir esa aportación. Y digo, ya como corolario para avanzarle a lo que sigue, Ujú. porque está bien potente lo que sigue, la historia de los Chetos Flaming Hot. Digo, la hicieron Sí, película muy padrísimo. romántica, Sí, claro. pero ¿cómo viene de un cuate que estaba en un nivel de la organización? Y hoy, ¿quién no come papas Flaming Hot de alguna modalidad, güey? Sí. ¿No? Entonces, la importancia de que haya seguridad psicológica en un equipo al que se aspira que sea de alto rendimiento y que esté empoderado, ¿no? Fíjate, estoy buscando aquí en la web porque es algo que a mí me impactó muchísimo. Eh, y es, ahorita lo encuentro, pero es en la película El Gladiador, Marcus Aurelius, que era el César, en su lecho de muerte habla con Commodus, su hijo, y entonces le habla que, bueno, pues sus errores como hijo han sido sus ausencias como padre. Eh, es algo bien duro, pero si alguien en tu organización, y esto es tomar responsabilidad del 100% de lo que te sucede. Si alguien en tu organización está truqueando el sistema, está ocultando información, está en una crisis de ansiedad por el tipo de presión, vive, tienes un ambiente laboral de la fregada, es bien fácil nada más decir, no, pues es que pues yo les doy todo y pues ellos me tratan mal, así es que pues mi función es pues no creer en la gente pues traerlos a macanazos. Eh, y hay un podcast que habla a empresarios y habla de que, bueno, pues no seas tonto, ¿no? Al final de cuentas, tú lo reclutaste, tú lo abrazaste, tú lo invitaste a tu casa de organización y es tu deber crear el ambiente de seguridad emocional, de seguridad psicológica. Es tu obligación generar y provocar el sentido y el propósito de tu negocio todos los días y el impacto que cada uno de sus miembros tiene en la organización. Es tu obligación y es tu responsabilidad y tú eres el 100% de responsable de todo eso. Querías ser emprendedor, querías ser empresario, este es el costo y no es hacer dinero, el que te puedas ir de vacaciones y que todo el mundo trabaje para ti, el que muevas un dedo y todo el mundo obedezca. Eso es una visión simplista de la vida.
Lo que estamos buscando es ese líder transformacional que tiene un propósito que se realiza a través de su equipo de trabajo. Yo diría, es un líder transformacional que tiene un propósito y que encuentra más personas comprometidas Ujú, con ese propósito, totalmente. ¿sí? Y aquí lo llevaría a cuáles son los principales roles del líder antes de que avancemos. Y entonces es, oye, un líder que está buscando crear seguridad en su equipo es, normalmente el trabajo está enmarcado en un entorno de aprendizaje. Las situaciones no son problemas, reconoce que hay incertidumbre, pero permite que todos estén dispuestos a aprender de esta incertidumbre y de las situaciones, ¿no? Por otro lado, practicar la humildad situacional es, se acabaron los líderes infalibles. Eso lo hemos remarcado en muchos capítulos. Tienes que aprender a admitir tus errores cuando no sabes y a acercarte también a las personas que pueden sumar todo eso. Pero esta vulnerabilidad de la que habla Brené Brown, que es parte de esto, es a veces tengo que decir, híjole, no tengo todas las respuestas. Hablábamos de migrar, te tienes que convertir en un líder que más bien tiene todas las preguntas y a veces necesitas otro que las responda, ¿no? Sí. Eh, el tema de moldear la curiosidad y hacer preguntas. Y entonces es, oye, ¿cómo innovamos? ¿Cómo es? Pues hay que preguntarnos, hay que cuestionar nuestro entorno, hay que ser curiosos, todo esto. Entonces, en un tema de seguridad, tienes la oportunidad y la genero desde mi postura de andar curioseando por ahí y hacerte las preguntas y traer las preguntas a la mesa, ¿no? Y por último, el tema de responder productivamente. ¿Y esto qué es? Tratar los fracasos y los problemas como oportunidades de aprendizaje, no como motivos de culpa. Ujú. La organización aprende, el equipo aprende, ¿no? Ah, es que eres el más menso y el culpable y vas a pagar. Digo, evidentemente, pues tiene que haber un tema de sustentabilidad, Ujú. pero entonces es aprendamos de los errores, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? No quién es el culpable, porque entonces pierdes todo el aprendizaje, ¿no? Perdón, y entonces ahora sí le avanzamos Oye, y... oye, pero fíjate, ahorita sí viene, y Ujú, en esto es de la vez pasada y no, y se me olvidó de decirte, y ahora lo digo al aire, para que vean nuestro liderazgo humilde. Hablaste de las OKRs. sí. En este sentido, digo, era la primera vez que lo escuchaba y dije, oye, qué interesante. ¿Qué función tienen las OKRs en esta situación de la seguridad psicológica, del empoderamiento de los equipos y los individuos? Fíjate, lo que pasa es que la construcción de un OKR es, tú construyes un objetivo y digo, la teoría dice que sea sexy, que sea fácil de recordar, que sea, pero sobre todo es justo donde se engloba los grandes propósitos de la organización y luego se convierte en propósitos de pequeños departamentos y así se van migrando los OKR. Ahí está el objetivo O, la O de OKR. Y luego los key results son estos indicadores de que tú estás avanzando en tu objetivo. Y entonces el resultado de un OKR es, lo logras en un porcentaje y hay un porcentaje de aceptable. Y Ujú, entonces, en este análisis y en este planteamiento vas a aumentar, vas a disminuir, vas a buscar, tienes la variable claro, muestras el estado actual, muestras el estado al que quieres ir, hay un responsable como equipo, como persona, se expresa la interdependencia y se expresa el nivel de confiabilidad que es qué tan capaces somos o qué tanto depende de nosotros alcanzar este resultado clave. Entonces, esta fórmula del OKR lo que hace es, te da algo muy inspiracional, pero luego lo aterriza a mediciones muy concretas, le pone un marco de tiempo, genera todas las conexiones de responsabilidad y pone este tema de la competencia. Aquí está el resumen de lo primero que hemos hablado. ujú, Entonces, oye, una organización que aprende a usar este sistema a su favor es una organización que constantemente avanza, porque los KRs lo que buscan es, nos movimos del punto A al punto B, de tanto porcentaje a tanto porcentaje, de esta participación de mercado a esta otra participación de mercado, de tanto índice de ineficiencia a tal índice de ineficiencia, de tantos puntos de participación
en este segmento a tantos puntos de participación, de tantos productos a tantos productos. Son mediciones concretas donde hay gente que va a obtener el reconocimiento, hubo que haber cuestionamientos de por medio, hubo la generación de competencias. De verdad que es algo muy potente porque acaba construyendo gente Ujú. que se sabe que es capaz, que estuvo en un entorno donde fue capaz de cuestionarse, que está en un entorno que le permite tomar decisiones porque al final de cuentas tienes tu OKR, que es la dirección en la que tienes que ir, y entonces dale con tu equipo. La verdad es que es una potencia tremenda, güey. Y por ejemplo, ahora que estás trabajando con la maquila, ¿trabajan con OKRs o podría meterse a la dinámica la generación de OKRs? Fíjate que es una muy buena pregunta. Yo creo que es una herramienta muy potente. Hay mucho trabajo en torno a que eso pueda funcionar. O sea, hay cosas que tienen que pasar antes. Yo creo que el OKR ya se puede plantear desde un estado de la organización donde están solucionadas, o no solucionadas, sino donde ya generaste una serie de cosas. Y entonces es el siguiente paso, ¿no? Porque y digo, aquí me voy a meter a esta parte que era la siguiente que vamos a tratar. Cuando pensamos en las zonas de rendimiento, esta teoría de en un equipo de alto rendimiento hay zonas de rendimiento, y entonces creo que esto es trascendental porque en qué zona está hoy tu organización. Ujú. Y para que tú le puedas insertar herramientas, es como si, muy bien, Ismael, yo quiero que tú seas un gran piloto y fíjate que aquí están este volante, porque los carros de Fórmula uno no tienen llave, de tu carro Fórmula uno. Y entonces, pues, sal a conducir en López Mateos. Y entonces, pues, Ismael va en su Ujú. Fórmula uno Ujú. conduciendo en López Mateos. A la hora pico, Nada, de nada con sirve. poca visibilidad. Ujú. Un carro que nunca ha manejado. Ah, pero cuando llegues a la recta de la Laguna de Sayula, entonces ahí le vas a meter. Resulta que la recta de Laguna de Sayula ahorita está en reparación. Está en Entonces, adivina reparación. qué, Sí. vas a ir despacito también, güey. Ujú. Entonces, de repente poner una herramienta que va en una parte del proceso cuando tiene que haber carreteras, tiene que haber el espacio para correr, también puede disparar para atrás. Y entonces me regreso al tema de las zonas de rendimiento, ¿no? Y entonces voy a empezar por la primera, si lo dividiéramos Ujú. en etapas o en cuadrantes. La primera es la zona de la apatía, ¿no? Y entonces hay bajo apoyo de parte del líder de la organización y hay bajo desafío. Los empleados están desconectados, desmotivados y no se sienten ni seguros ni impulsados. Oye, ¿no has generado este entorno del que hemos estado hablando todo el programa? Y entonces esto lo que genera es un desempeño de la Ujú. patada y pues todo el mundo está por ningún lado y entonces no, pues yo, ¿por qué vengo? Pues porque quedarme en mi casa está de la chingada, entonces pues vengo a trabajar y pues si no vengo no me pagan y entonces empiezo a escuchar. Lo chistoso es cuántas veces has escuchado ese razonamiento. Ujú. Oye, ¿y por qué tienes este trabajo? Pues es el que me tocó tener. A la madre, güey. Pero estoy buscando. Zona de apatía, ¿no? Entonces, híjole, foco, los gringos tienen este rollo en sus temas de seguridad de DEFCON uno, DEFCON dos, este es DEFCON máximo, güey. O sea, estás en sistema de alerta. Si tienes una parte de tu organización que están en la zona de apatía, estás en el punto más lejano al alto rendimiento, ¿no? Otros comediantes dicen red flags. Red flag. No, pero esto es así, peor, ya explotó la bomba, güey, porque la red flag es un aviso, güey. Segunda zona del rendimiento, la zona de confort. Esto es muy interesante. Alto apoyo. Ya generaste las condiciones, pusiste los recursos, pero no hay un verdadero desafío dentro de la organización, güey. Ujú. Oye, entonces, pues el empleado está toda madre, Sí, tu equipo está toda madre, como que hago que trabajo y tú como que me pero pagas. no, y déjate de eso, no hay manera de innovar, de esforzarse. No hay un reto que haga sentido. Ujú. Entonces, pues, ¿dónde estoy? Y digo, hemos visto 1000 videos y hablado 1000 veces de la zona de confort. De repente es a todo dar estar ahí porque, pues, está medianamente resuelto. El problema es la potencia y el rendimiento de ese equipo va a ser bajo. Ujú. Porque donde está resuelto no hay innovación, no hay movimiento, no aumenta el rendimiento, ¿no? Tercer lugar, este es peligrosísimo. Para que veas si es red flag. La zona de ansiedad, cabrón.
Ahí está, perro. Este sí es un gran problema y creo es el más común que he visto en muchas organizaciones. Bajo apoyo, alto desafío. Oye, ¿qué significa? No he generado el entorno, pero te exijo como si fuera la empresa número uno del mundo mundial y el resultado es ser el líder, el resultado deseado es ser el líder número uno, y no están generadas las condiciones. Híjole, qué estrés jugar en ese equipo. Este, eres del Zacatepec y te dicen que tienes que ser campeón de la Champions League y que tu vida depende de eso. No, 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 el nivel de ansiedad Sí. está terrorífico, terrorífico. Pobre de ti, donde Mbappé te clave un pepino. Oye, no, pues es un asesino serial de porteros este cabrón, ¿no? ¿Por qué haces esto? Entonces, un entorno de alto estrés donde los empleados se sienten presionados, pero no seguros. ¿Cuántas veces estás presionando y te das cuenta que tu gente está sufriendo y no has generado las condiciones, pero te aferras a estar instalado en esa zona? Conozco muchas organizaciones así, ¿no? Y por último, que creo que es la zona donde todos debemos aspirar a estar, o donde tú como empresario debes aspirar a estar, es esta zona de aprendizaje o de alto rendimiento, donde hay alto apoyo y alto desafío. Este es el estado óptimo. Los empleados se sienten seguros para asumir riesgos y experimentar, fíjate, se generó la seguridad emocional. Y al mismo tiempo se sienten desafiados a alcanzar altos estándares. ¿Por qué? Porque es algo en lo que creo, es algo que está en congruencia con quien soy como persona. Entonces, oye, y si con todo esto que yo soy podemos ir a un mejor lugar como equipo, oye, pues que a todo dar, vamos a ese mejor lugar, vamos a la tierra prometida, diría Moisés, ¿no? Y entonces dices, oye, qué padre cuando hay equipos que se gestionan de una manera que todo el tiempo están buscando un estándar más alto, más alto, más alto. Y entonces aquí es donde realmente ocurre el crecimiento, la innovación, ir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, cuatro zonas: apatía, donde no apoyas o no has generado las condiciones y además no hay desafíos importantes ni claros; zona de confort, donde te resuelvo todo, mi niño, pero no hay un desafío planteado o importante; la zona de ansiedad, donde tienes todos los retos del mundo mundial, pero no se han generado las condiciones; y entonces este rollo donde genera la condición de seguridad psicológica, de empoderamiento, de todo lo que hemos estado hablando en el programa, y además hay un desafío que está en concordancia con esto, ¿no? Y entonces eso, si lo convierto en un OKR, el OKR es el resumen de esto que acabo de hablar. Cómo las condiciones están generadas, el desafío está a la altura, y entonces simplemente toca transitar del estado actual al estado que vamos a buscar. Pues así de intenso estuvo nuestro capítulo de hoy. Todavía hay muchísimo que platicar. Muy seguramente en los siguientes capítulos seguiremos hablando de todo esto. Para terminar, yo lo que les puedo decir, y tú, capitán, tú cierras el programa. Encontré la frase de Marcus Aurelius que dice: tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Y así me gustaría cerrar para mí este programa. Dejar de pensar que yo soy el líder, que es el muchacho chicho de la película Gacha. Soy el héroe que viene a salvar el mundo. Soy el emprendedor que tiene las grandes ideas. A convertirnos verdaderamente en servidores de nuestra organización, líderes que están eh, en ahora sí, en la pirámide invertida, y donde nuestro trabajo está en empoderar. ¿Quieres un equipo empoderado, autogestionable, con líderes y personas con gran capacidad de desdoblamiento y de poder? Tu trabajo es empoderar. Con esto cierro mi participación. Tu capitán. La invitación, como siempre, a que te pongas frente al espejo. ¿Cómo te va empoderando a tu equipo? ¿Generas las condiciones? ¿Hay seguridad psicológica? ¿Tienes claro las variables? Si la gente que subiste al barco tiene este tema de la congruencia, conoce el impacto de su trabajo,
se siente retado, en qué zona de rendimiento vive tu organización. Oye, ¿estás listo para tener un carro Fórmula Uno? Todos, creo, en el fondo, como empresarios, aspiramos a estar en el máximo nivel. Digo, la Fórmula Uno es el máximo nivel del automovilismo, pero podría decirte a jugar la Champions League o a ser campeón del mundo en algún... Todos aspiramos a ser o pudiese parecer el mejor de la liga en que jugamos. ¿Estás generando las condiciones de empoderamiento de tu equipo para poder estar ahí? Siéntate al espejo y pregúntate. Si no, escucha este programa, ponle pausa, anota el concepto, ve y busca la referencia. Creo que el contenido de hoy tiene un valor cañón en tu rol como líder. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Namaste.